ahí le puse dentro de la plataforma, que es la sesión número 15 del viernes 7 de junio. Ok. Y esta semana, entonces, tienen dos trabajos que realizar, pero quiero que prioricen la del trabajo práctico de 10 puntos. Entonces, les pongo acá un título que dice semana para priorizar el trabajo práctico de 10 puntos. Favor realizarlo y entregarlo. Eso significa que van a ir a la sección de donde está el trabajo práctico, que es esta, a ver, esta que está aquí, y van a bajar el archivo que está en formato Word, y acá tienen los dos enlaces del código fuente. Tienen que explicar qué hace eso, y para poder entender de qué se trata, entonces tienen aquí el video. Entonces todas las explicaciones de cómo hacer el trabajo práctico y de qué se trata en sí el trabajo práctico. Inclusive la resolución del mismo está dentro del video, ¿ok? Entonces van a ver esos videos y van a poder entender un poco ese mecanismo. Lo importante es explicar cómo funciona el protocolo MQTT, y en este caso tienen dos programas, un programa de código fuente que es el broker, que se comunica como si fuera un servidor, y un programa cliente que absorbe esa información. Básicamente lo que tienen que hacer es explicar que un broker les permite suscribirse a un tema, y el servidor, a través de ese broker, lo que hace es la publicación de esa información. Entonces es un servidor que publica información a través de esa suscripción, y además de eso el cliente se suscribe a esa publicación y puede obtener información e interactuar con ese tema que está creado, ¿ok? Entonces es una forma jerárquica de mostrar información, pero un protocolo bastante sencillo y liviano, ¿ok? Que es el MQTT. ¿Ok? En varias clases ya estaban enfocadas en estos temas, y una vez más, entonces en esta clase se explica todo ese procedimiento. Entonces tienen que acceder al archivo que está en Word, y acceden a estos enlaces para poder visualizar un poco cómo está escrito eso. Básicamente funciona como un sistema de domótica, es que eso es lo que se quiere mostrar acá. Entonces es el prendido y apagado de luces y de un interruptor. Entonces se prende un interruptor y se apaga el interruptor. Entonces se envía esa información del tema. El tema es exactamente eso. El tema es el tema de que está tratando, y es de un interruptor que está prendido o que puede estar apagado, ¿ok? Y se cuenta la cantidad de veces que está prendido o apagado. Y eso se visualiza dentro del Google Colab. Es eso básicamente lo que tienen que explicar dentro del archivo Word que les eh, presenta para realizar el trabajo práctico, ¿ok? Entonces, den prioridad a esto, vean cómo funciona el código, vean el video, y cualquier cosa siempre me pueden escribir al WhatsApp, o también dentro de la plataforma, para cualquier cosa que quieran consultar respecto al trabajo práctico, si es que necesitan ayuda. Pero es básicamente explicar lo que está en el video. Entonces acá le dan play y van a poder acceder a esas explicaciones, ¿ok? Pueden entrar en YouTube si es que... Y guardan ahí la temperatura de 30. Que están Entonces así, lo están publicando. creo que esta es la versión más completa. Yo, para poder preparar este trabajo práctico, he simplificado un poco. Entonces he facilitado un poco el trabajo. Pero de igual forma les dejo acá el archivo completo del video para que puedan visualizar la estructura original de lo que pedía. Pero ahora está mucho más simple lo que pide. Entonces
es mucho más fácil de realizar ese trabajo práctico ahora mismo, ¿ok? Y bueno, entonces vean el video, verifiquen estos dos enlaces y van a hacer con su usuario de Gmail a estos dos enlaces. De igual forma, si no lo encuentran, está dentro del mismo archivo también el código fuente y tienen las orientaciones acá dentro del vídeo. Entonces es bastante simple, es simplemente describir qué funciones cumple el MQTT y qué está haciendo ese código en específico. Entonces van a poder visualizar, como les dije, básicamente es explicar que existe una suscripción a un tema que es un interruptor y el interruptor se puede prender o apagar y el cliente puede prender o apagar y el broker, que es el servidor, entonces recibe esa información de prendido y apagado de ese dispositivo y va contando la cantidad de veces que se prende y que se apaga, ¿ok? Eso básicamente es lo que usted tiene que explicar en el trabajo práctico, pero para ello, para poder entender y para explicar mejor, entonces pueden visualizar este video que les va a dar luz de cómo hacer el trabajo práctico. Bueno, entonces, dicho esto, entonces también nos queda las explicaciones de hoy, que es algoritmos genéticos, ok. Y tienen estas preguntas. ¿Qué entiende por computación evolutiva? ¿Quién fue el autor, el creador de esta corriente de algoritmos? Identifica qué es un individuo y qué es una población. Y dice cómo es la estructura básica del algoritmo. ¿Okay? Voy a explicar eso básicamente y luego voy a retornar para responder cada una de estas preguntas. ¿Okay? Y eso consiste entonces en la clase de la semana. Ok, entonces me voy a la diapositiva y empezamos entonces. Existe un tipo de algoritmos que se lo llaman computación evolutiva y tienen algo bastante específico o bastante especial. Es que este tipo de algoritmos está dentro del rango de algoritmos que también buscan algo de optimización. Entonces están dentro del rango de algoritmos de optimización y se utiliza eso dentro de la inteligencia artificial. Es como decir, es una rama de la inteligencia artificial y su objetivo primordial es la optimización. Entonces es un algoritmo de optimización. ¿Okay? Existen diferentes tipos de algoritmos de optimización y de entre esas tenemos esta que se llama computación evolutiva. También se lo puede usar para algoritmos de búsqueda de problemas. Entonces, eso corresponde un poco más a la parte tradicional de, de la inteligencia artificial. Pero en este caso, lo que sí estamos queriendo enfatizar es el tema de la optimización. ¿Okay? Entonces, optimizar soluciones. Bueno, empezamos. Los algoritmos genéticos forman parte de un conjunto de algoritmos que se denominan evolutivos. Estos son llamados así porque basan su funcionamiento en el proceso de la evolución natural que nosotros conocemos de Darwin, que es básicamente la evolución de las especies. Entonces, sabemos que por miles de años o millones de años, la naturaleza fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces las especies fueron evolucionando hasta llegar a una evolución natural. Entonces la tendencia siempre es hacia la evolución. ¿Okay? Y es el proceso natural de evolución de las especies. Este tipo de algoritmos parte de un conjunto de soluciones del problema, el cual se denomina población inicial. Parte de una población inicial. Entonces, un individuo se agrupa en poblaciones y parte de un estado inicial que se denomina población inicial.
Entonces, un conjunto de aves, protozoarios, en células, se pueden conglomerar en algo que se denomina población, y es la población inicial. Luego, por intercambio de la evolución natural, vamos a llamarle evolución o década, esto se va transformando, se va mutando, se va intercambiando, y entonces se crean nuevas especies. Se crean nuevas especies, y la idea es que de este conjunto de especies haya una cierta evolución y queden los individuos de esa población más aptos. Entonces, ustedes saben que los más aptos son los que sobreviven en la naturaleza. Entonces, si un animal no tiene capacidad de poder cazar, de poder alimentarse, entonces está condenado a la extinción. ¿Okay? Lastimosamente, en este mundo es así, y eso incluye también la naturaleza del hombre, ¿okay? O a la naturaleza de cualquier ser vivo, la parte de la evolución, y solamente prosperan los más aptos. ¿Okay? Y bueno, entonces a partir de esa población inicial ocurre el intercambio que se va suscitando para crear nuevas poblaciones. Pueden haber otros tipos de algoritmos. Existen también un algoritmo más o menos parecidos a este tipo, que son los algoritmos de vida artificial, y ahí por ejemplo se le pueden simular hormigas rojas, hormigas negras, se las presentan con diferentes características a cada una de ellas, y se le coloca en un ambiente y se ve su evolución, si cuál es la que va a sobrevivir en ese ambiente, si las hormigas negras o hormigas rojas. Entonces corresponden a una diferenciación de ese tipo de algoritmos genéticos. ¿Okay? Y bueno, entonces acá lo más importante es que a partir de una población inicial se va intercambiando la información que existe entre esos individuos de esa población. Estos algoritmos se utilizan para encontrar soluciones a problemas de optimización y búsqueda. Entonces, el punto central para los cuales se utilizan estos algoritmos es para encontrar soluciones a problemas de optimización y de búsqueda. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos optimizar, podremos utilizar este tipo de algoritmos, porque tiene una tasa muy buena en cuanto a optimización. Por ejemplo, si estamos queriendo recorrer ciudades, interconectar esas ciudades y buscar cuáles son las ciudades más convenientes de recorrer, entonces podemos aplicar un algoritmo de optimización para obtener el camino más corto de recorrido. ¿Ok? Eso es un algoritmo de optimización. ¿Ok? De entre todas las posibilidades, buscar cuál es la mejor y la más óptima. ¿Ok? Y también se lo usa como los algoritmos de búsqueda, como por ejemplo para buscar las mejores soluciones a un problema planteado. Entonces, aquí se recorre un árbol, una estructura tipo árbol, y se ve cuál de ellas es la que nos resuelve una dificultad que estamos teniendo. Por ejemplo, salir fuera del laberinto. Entonces, nos puede ayudar a encontrar una solución buscando una salida. ¿Ok? Entonces, se puede utilizarlos para algoritmos de búsqueda o algoritmos de optimización. ¿Cuál es la mejor manera de llegar hacia algo que tengamos? Por ejemplo, en comercio podría ser cuál es la forma de maximizar las ventas del comercio. ¿Ok? Entonces, apuntando siempre hacia la optimización. O cuál es la mejor forma de utilizar ciertos recursos en la industria o ciertos algoritmos. Por ejemplo, en un tren eléctrico, ver
si partimos desde el punto A hasta el punto Z o hasta el punto B, entonces optimizar los recursos de velocidad, de consumo de energía, etcétera, para que el recorrido sea más fluido y se optimicen más los recursos y el confort y la velocidad dentro del mismo tren, por ejemplo, que se va a viajar. ¿Ok? Entonces, es eso, saber qué velocidades, qué motor, qué combustible. Y ahí hay un montón de posibilidades. Entonces, los algoritmos genéticos están dentro de la categoría de algoritmos que solucionan los problemas de optimización y de búsqueda. ¿Ok? Eso es lo principal. ¿Ok? Y pertenecen a un conjunto de algoritmos genéticos y específicamente hay otros tipos de algoritmos que se lo llaman de enjambre, hay otros algoritmos que también del mismo tipo que están relacionados con animales, con movimientos de animales, como la optimización de colonias de hormigas, que son básicamente casi del mismo estilo, con algunas variantes. Entonces son todos algoritmos de optimización. ¿Ok? Bueno, ¿quién fue el desarrollador de este algoritmo? Fue el señor Henry Holland, que fue el creador de los algoritmos genéticos. Y el desarrollador que pudiera inspirarse en la evolución de la biología de los seres vivos, tal como lo ha presentado Darwin en, en su libro, en el libro que se denomina El origen de las especies. ¿Ok? Entonces, está inspirado en la idea de Darwin de la evolución de las especies. Existen diferentes rasgos de los individuos de cada especie. Algunos de estos rasgos son heredados. Solamente los individuos más altos sobreviven en ese proceso de mutación y de transformación. Entonces, son algunos los que son más altos y sobreviven para la reproducción. Bueno, a esto una de las preguntas que nos corresponde básicamente es ¿qué entiendes por computación evolutiva? Entonces, ahí ya tienen la computación evolutiva es parte de los algoritmos genéticos y van a describir qué son los algoritmos genéticos que tienen aquí en este material. También pueden consultar otros materiales y otros videos si requieren mayor información. Entonces, esa es una de las preguntas. Entonces, los algoritmos genéticos forman parte de un conjunto de algoritmos evolutivos. Estos son llamados así porque se basan su funcionamiento en el proceso de la evolución natural de las especies. ¿Ok? Eso sería el punto 1. ¿Ok? Pueden describir más estos con estas informaciones adicionales. ¿Ok? Y bueno, ¿quién fue su creador? Ahí ya lo tienen. Su creador fue el señor John Henry Holland y basó su estudio en la creación de algoritmos que pudieran tratar de emular lo que escribió Darwin en su libro del origen de las especies, que es básicamente la selección natural de las especies. ¿Ok? Donde existen diferentes rasgos de individuos para cada especie. Algunos de estos rasgos son heredados y solamente los individuos más altos probablemente sobrevivan para reproducirse o poder evolucionar. Ok. La otra pregunta es identifica qué es individuo y qué es población. Y acá tienen esa explicación. ¿Ok? Entonces, se llama población al conjunto de las soluciones e individuo a cada una de las soluciones. Aunque la terminología puede variar según lo que se explique, el algoritmo evalúa cada una de las soluciones y selecciona los que mejor resuelven el problema. Entonces, acá tienen esa otra parte que es una población y que es individuo.
como estábamos viendo, se requiere una población inicial, que es el punto de partida, y cada elemento de esa, de esa población se lo denomina individuo. ¿Ok? Entonces, se llama población al conjunto de las soluciones, individuo a cada una de las soluciones. ¿Ok? Bueno, y ahí tienen eso. Bueno, después tienen unas definiciones adicionales como que son fenotipos, cromosomas, genes y genotipos, ¿ok? Que son informaciones que están relacionadas al algoritmo de las especies. Entonces, fenotipo es el conjunto de las soluciones de un problema inicial, de una población inicial. Bueno, los cromosomas, que son las cadenas que codifican la información de cada solución del problema, los cromosomas representados por una cadena de dígitos binarios. Existen varias formas de resolver este tipo de algoritmos y uno es mediante estos algoritmos binarios. Y entonces esos dígitos van a representar exactamente los cromosomas, ¿ok? Entonces son ceros y unos, que en nuestro caso justamente, que son valores de ceros y unos. Y se pueden hacer con ceros y unos, poner palitos y ceros, o uno y cero, y eso sería nuestros cromosomas. Entonces, eso es una forma de representación binaria. Eso es mucho más simple, pero en realidad podría ser cualquier conjunto o cadena de caracteres alfanuméricos, ¿ok? Pero una forma fácil de resolver estos algoritmos genéticos es colocarle todo unos y ceros, ¿ok? Y de entre ellos, las mutaciones pueden ser cambiar de ceros a unos y así sucesivamente. Entonces, solo existen dos posibilidades, ceros y unos. Bueno, entonces están los cromosomas, que son una cadena que codifica la información de cada solución del problema. Estos cromosomas representan una cadena de dígitos binarios. Entonces, hay una forma de resolver este algoritmo que es solo utilizando números binarios, y otro es valores decimales y otro es cadena de caracteres. ¿Ok? Los genes son símbolos que forman la cadena, que son los cromosomas, y el genotipo son los cromosomas representados con la cadena de dígitos binarios. ¿Ok? Entonces, tienen una serie de definiciones ahí adicionales que corresponden a los algoritmos genéticos. ¿Ok? Bueno, algo muy importante que se utiliza mucho hoy en día es el tema de generaciones, y que las generaciones, como pueden ver aquí en el caso del algoritmo genético, corresponden a los padres, a los hijos, a los nietos, así. Entonces son las diferentes épocas que se están mutando y combinando todos los genes y demás lleva, ¿ok? Entonces eso se le denomina generaciones. Y para nosotros en algoritmos generaciones es básicamente un ciclo para, un ciclo for, un ciclo mientras. Entonces, mientras más generaciones haya, es probable que la mutación encuentre un resultado favorable y óptimo. ¿Ok? Entonces, una de las soluciones es ampliar la cantidad de repeticiones de nuestro algoritmo para encontrar las soluciones. Y eso se hace mediante simplemente aumentar la cantidad de generaciones. Solamente que eso va a implicar también, al aumentar las generaciones, va a implicar que el algoritmo sea un poco más lento en darnos la respuesta, porque vamos a tener una n cantidad de repeticiones que se van generando en cada generación. ¿Okay? Entonces, como ven ahí, su nombre lo dice todo. Generaciones son las iteraciones que los cromosomas proporcionan para que evolucionen. ¿Okay? La función de actitud, que vamos a ver después, forma esa forma de evaluar las soluciones representadas por los cromosomas. ¿Okay? Bueno, la función de actitud básicamente lo que hace es que alguien chequee eso y ve cuál es el más apto y elija en el más apto. ¿Okay? Esa es la función de aptitud. Los operadores genéticos son una función que se emplea para mantener la diversidad genética de la población, y allí ocurren la selección, el cruzamiento y la mutación.
Estas cosas que estamos viendo ahora vamos a ver mejor dentro del esquema del algoritmo, que es el otro punto que nos toca explicar, pero para eso tenemos que ir entendiendo un poco de estas partes claves que nos eh, proporcionan aquí este material. ¿Ok? Entonces, la generación es la cantidad de veces que se va a repetir la evolución. ¿Ok? La función de actitud es una forma de evaluar esas soluciones representadas por los cromosomas. Entonces, con como la función de actitud, yo voy a elegir cuáles son los más altos. Los operadores genéticos en función que emplea para mantener la diversidad genética de esa población, y ahí ocurren los fenómenos como la selección, el cruzamiento y la mutación, que es básicamente la forma como va cambiando la población en cada generación. ¿Ok? De repente, por ejemplo, aparece un simio y de repente va cambiando a un Homo sapiens hasta llegar hasta llegar hasta lo que es hoy el hombre. Entonces, en esas generaciones van actuando estos operadores genéticos que incluyen dentro de ellos la selección, que es elegir uno u otro, el cruzamiento, que es la mezcla de ciertas características de uno y otro, y la mutación, que es algo que aparece repentinamente para variar. Por ejemplo, un niño que ha nacido en África, básicamente de repente todos tienen ojos negros, ojos marrones, pero de repente esa mutabilidad puede hacer que alguno nazca con ojos azules. ¿Ok? Eso es el tema de la variación de mutación. Y la selección básicamente es elegir los más aptos. ¿Ok? Entonces, una vez que aplica la función de actitud, que es básicamente la función de selección, acá con los cromosomas se eligen los más aptos para el cruzamiento con nuevas generaciones. Entonces, con esa mezcla que ocurre a través de la selección. ¿Ok? Bueno, luego tenemos el cruzamiento y la mutación, que son partes eh, de lo que estaban aquí explicando. ¿Ok? Entonces, el cruzamiento, este operador es el más importante y combina dos cromosomas para generar dos hijos que comparten las características de los padres. Representación de la cruza de dos cromosomas. Se obtienen los descendientes resultado de la cruza de dos cromosomas. Entonces, acá se toman los caracteres del padre y los caracteres de la madre y se mezclan. Por ejemplo, un padre que es paraguayo se casa con una señora que es oriental. Entonces el hijo, a través de ese cruzamiento, va a obtener ciertas características del padre y de la madre. Probablemente, por ser paraguayo, el test de la piel probablemente sea trigueño, y por consecuencia de que su madre es oriental, entonces tenga los ojos más parecidos a un oriental, entonces tienen ciertas características. Y eso es el cruzamiento, ¿ok? Tomar ciertas características del padre y tomar ciertas características del padre. Y los descendientes, que son los hijos, son el resultado de esa mezcla, ¿ok? Bueno, la mutación es el operador que tiene como objetivo modificar al azar alguna de las partes del cromosoma. Así, expandir la búsqueda en espacios que no estaban contemplados para los individuos iniciales. Y es la mutación de esos cromosomas. ¿Ok? Y bueno, y ahí eh, se necesita la mutación, porque si no, a veces nosotros necesitamos ciertas cosas que sean espontáneas o que no estaban planificadas. Por ejemplo, si una descendencia es alemana y solamente existe una mezcla entre alemanes, probablemente no va a haber cierta variabilidad de los resultados que nosotros queramos obtener. Para eso existe algo que se incluye, que es al azar, que es el tema de la mutación. Bueno, ¿cómo funciona el algoritmo genético? Entonces los algoritmos genéticos pueden emplear una población inicial
construida a partir de un conjunto de soluciones del problema. Esta población es primordial para la implementación del algoritmo. Dijimos que se necesita entonces de una población inicial. A estos se le aplican los operadores genéticos para hacer el intercambio. ¿Okay? Entonces dice, esta población es primordial para la implementación del algoritmo, ya que a ella se le aplican los operadores genéticos para encontrar la mejor solución. La razón de búsqueda consiste en explorar el espacio alrededor de la mejor solución encontrada y además de buscar en otras secciones del espacio que no sean exploradas, con la intención de encontrar la más apta. Al final lo que queremos es obtener los individuos de esa población más apta, tener esas características de los más aptos. ¿Okay? Bueno, entonces se puede decir entonces que un algoritmo genético consiste en, está marcado en color rojo para resaltar eso, codificar un problema de una cadena binaria, si el algoritmo es binario, evidentemente, o si no, sería codificar el problema, generar una población inicial de cadenas binarias y finalmente aplicar los operadores genéticos hasta que cumplan una condición o lleguen al número de iteraciones establecidas, es decir, hasta que se obtenga la mejor solución posible. Hay veces que también estos algoritmos no tienen la mejor solución y se van a preguntar por qué. Hay veces que o no están bien planteados los valores o evidentemente no tienen ciertos valores de mutación o es un algoritmo que es difícil de resolver, entonces no se va a obtener también la mejor solución. Entonces es en la búsqueda de una mejor optimización, pero no siempre, dependiendo de cómo se arme esto, puede dar esos valores optimizados. ¿Okay? Entonces, todos los algoritmos tienen su funcionalidad y tienen su aplicabilidad, pero hay que ver si en realidad resuelve lo que nosotros queramos resolver. Y de hecho, hay cosas que no se pueden resolver y no tienen solución. Entonces, incluyendo a esas características, entonces se menciona aquí en este material, ¿okay? Indicando de que hay algoritmos que inclusive buscando las soluciones pueden no existir las más óptimas. Okay. Bueno, entonces el algoritmo va mutando, se va transformando y se van eligiendo los más altos de la población y tiene dos condiciones de salida. Uno que haya completado y es óptimo y otro que no es óptimo pero ya tiene que terminar porque si no quedaría en un ciclo infinito recorriendo cada generación, mutando en cada generación. Pero si no existe solución óptima, entonces quedaría ahí, ¿ok? Entonces siempre tenemos que tener la opción de salir del ciclo mientras, ya sea porque es óptimo, porque cumplió el modelo que nosotros necesitamos, o porque no puede más iterar y debe salir, ¿ok? Bueno, acá tienen un ejemplo de básicamente cómo se va transformando la figura hasta conseguir básicamente qué es lo que yo quiero, que es mi modelo. Quiero conseguir una estrella naranja. Y acá tienen las características del padre, de la madre, y se van eligiendo los más altos. Y al final, después de una cierta cantidad de generaciones o iteraciones, entonces se llega a lo que yo quiero, que es básicamente conseguir una estrella naranja. Entonces aquí ven cómo se van mezclando las figuras primarias y se van mezclando los colores. Entonces, todas estas características se tienen en cuenta para lograr eso. ¿Okay? Bueno, acá ya vemos la parte que nos pregunta cómo es la estructura de un algoritmo genético. La estructura de un algoritmo genético es la que figura aquí.
primero tienen la inicialización, luego tienen la evaluación, la selección, la reproducción, el crossover, que es la mezcla, y la mutación. Y luego vuelve otra vez a la evaluación, así sucesivamente en cada periodo. ¿Ok? Entonces, en la inicialización se crea una población inicial al azar. En la evaluación se evalúan los individuos asignados a un número que se denomina fitness, que es básicamente las mejores opciones, y se selecciona eso. Entonces, en el fitness lo que se hace es se evalúa y se le da puntajes, entonces se le da pesos. Entonces acá, como ven, este tiene puntaje de 4, este tiene de 1, 2, 5. ¿Cuál es la mayor? Esta de 4 y 5. Entonces aquí en la selección tomamos las mejores, los que tienen mayores puntajes. Entonces son 4 y 5 en la selección. Se eligen los individuos con fitness más altos. Entonces yo acá, uno de estos elementos, le voy a colocar una etiqueta, y esa etiqueta es lo que yo le voy evaluando. ¿Okay? Y yo elijo el 4 y el 5. Y luego existe la reproducción, que es la mezcla de las características del padre y de la madre. Y ahí ya tenemos triángulos y estrellas. ¿Ok? Y después existe el crossover, que es la mezcla. Entonces aquí se van mezclando estos triángulos de diferentes colores con estas estrellas. Entonces ya aparecen en la mezcla, que es el crossover. Y se mezclan en las características del padre y de los individuos de esa población. Y se necesita una mutación, que es una variabilidad que no estaba prevista, que es al azar. Entonces se alteran o añaden variaciones al azar que no estuvo en los padres y la madre. Entonces el hijo de repente son los padres y la madre son rubios, y el niño es de tez oscura. Entonces se agrega cierta variabilidad al azar. ¿Okay? En este caso, este triángulo es al azar de color verde. ¿Okay? Entonces se agrega la mutación. Y bueno, entonces este algoritmo genético nos permite básicamente representar el algoritmo genético. Y vamos a suponer y tenemos, en realidad, acá hay más definición, pero creo que no es necesaria estas definiciones. Pueden leerlo, ¿ok? Entonces habla más de que es un genotipo o fenotipo. Y dice, a la hora de programar un algoritmo genético debes pensar cuáles son los elementos que conformarán el genotipo de los individuos y de qué forma corresponden a un fenotipo. Por ejemplo, si estás evolucionando en un circuito analógico, la representación genética puede ser un alfabeto de caracteres que correspondan a los componentes como resistencias, Arduino, transistores, más o menos como que lo que ya vimos en clase, ¿verdad? Entonces, el genotipo sería cualquiera de las soluciones que está formado por una combinación de estas letras. Entonces, resistencia o Arduino o transistores, etc. Bueno, pero llegamos a este punto, que es básicamente lo que nos pregunta acá. Dice, ¿cuál es la estructura básica de un algoritmo genético? Y la respuesta es exactamente este algoritmo, que es el algoritmo base sobre los cuales se construyen los algoritmos genéticos. Y entonces tiene esta estructura. Entonces comienza el algoritmo y ahí se genera una población inicial. Se va a evaluar con la función de fitness esto. Se evalúa los cromosomas de la población inicial. Y aquí ocurre el ciclo de repetición, que es básicamente lo que nosotros denominamos generación. Entonces, esta es nuestra generación. ¿Okay? Primera generación, segunda generación. Y vamos a repetir hasta que cumpla una condición de terminación. ¿Okay? Que básicamente que
sea óptimo el algoritmo o ya no haya nada que procesar, o ya fue bastante el tiempo, entonces podemos salir por alguna condición. Y bueno, entonces tenemos una población inicial, vamos a evaluar con la función fitness eso, y acá etiquetamos a los cromosomas, entonces le ponemos ciertos pesos, 1, 2, 3, 4, y acá seleccionamos los más altos y luego mezclamos, producimos la mutación y luego volvemos a evaluar. Como estamos dentro del ciclo repetir, volvemos a evaluar, luego volvemos a seleccionar, volvemos a hacer la cruza, volvemos a hacer la mutación, la evaluación, y así sucesivamente hasta que completemos todo ese proceso. Entonces, este es el algoritmo básico de un algoritmo genético. Se crea una población inicial, se evalúa, se selecciona, se cruza, se muta y luego vuelva a repetir esto. ¿Okay? Bueno, y ya tienen entonces cómo es el algoritmo genético. En el ejemplo que está acá dentro del material, tienen esta misma estructura, sigue esta misma secuencia, ¿ok? Entonces, pueden utilizarlo a partir de ahí. ¿En qué se puede utilizar un algoritmo genético? Bueno, los algoritmos genéticos permiten explorar partes de espacios de soluciones que pueden resultar óptimas. Como es un algoritmo de optimización, evidentemente buscamos que el resultado sea óptimo para resolver un problema, en lugar de explorar todas las posibles soluciones, que en muchos casos puede llegar a ser extremadamente tardado o imposible. Algunas de las áreas que aplican este algoritmo son optimización, teoría de juegos, aprendizaje de máquina, bioinformática, diseño de redes neuronales, entre otras. Entonces, todo este tipo de algoritmos entonces nos sirven a nosotros para aplicar este tipo de algoritmos, que es utilizar esta estructura básica de este algoritmo. ¿Okay? Y bueno, y ahí nuestra principal opción es la optimización. ¿Okay? Pero aparte de eso, también tienen estas otras opciones, como pueden ver aquí. La primera parte, que es inicializar, y lo que vamos a hacer es crear la población inicial. Entonces, creamos la población. Evidentemente se crean con valores al azar de lo que necesitamos, y luego vamos a evaluar con la función de fitness esos elementos. La función de fitness, que es la evaluación, entonces vamos a agregarle unos pesos o unas etiquetas a cada uno de esos valores, ¿okay? A partir de un modelo que nosotros tenemos prefijado. ¿Okay? Acá tenemos el ejemplo de eso. ¿Okay? Nosotros tenemos nuestro modelo, que es este que está acá, que son unos números que podrían ir desde el 0 al 9, ¿ok? Y son 1, 2, 3, 4, 5 valores que tenemos aquí, ¿ok? Y fíjense cómo se puede hacer este tipo de algoritmo, ¿ok? Vamos a buscar en esta lista, en nuestro modelo, y acá tenemos nuestra población, ¿ok? Entonces, estos son los valores de ese cromosoma que le dicen ahí, ¿ok? 5, 3, 3, 2, 2. Fíjense que acá tenemos 3, 2, entonces podemos darle un valor de 2, porque tenemos este y este, que es parecido. Y en esta otra iteración tenemos, por ejemplo, 1, 7, 5, 4 y 2. Tenemos 1 y 2 parecidos, y también le damos una ponderación de 2, que es su fitness. Aquí tenemos, este es siempre nuestro modelo, y estos son los individuos de esa población, ¿ok? Y aquí tenemos, vamos a uno aquí, donde lleva el valor de 4, entonces ya tenemos 1, 2, 1, 2, 2, y luego otro 2, ¿ok? Este es lo único que ya no está dentro de este modelo, y le damos entonces ponderación 2, ponderación 4, ¿ok? Bueno, y así vamos a evaluar y vamos a generar nuestros fitness.
El otro es la selección y básicamente vamos a seleccionar los más aptos. Y para ello tenemos entonces selección y reproducción. ¿Okay? Y si hay varias formas de seleccionar los individuos con fines más elevados para crear una nueva población. De entre ellos tenemos la selección proporcional, la selección por torneo, la selección por rango y la selección de presión o pressure, de presión en inglés. ¿Okay? Y bueno, dice, la selección proporcional cuenta más alto de esos fines de un individuo que mayor sea la probabilidad para que pase a la siguiente generación. ¿Okay? Entonces, dentro del algoritmo de selección, puedo aplicar cualquiera de estos criterios. Uno es proporcional y es elegir, bueno, yo quiero los más altos, ¿ok? Elijo este y este, ¿ok? O elijo este grupo, ¿ok? Y luego la selección por torneo dice, elige de varios individuos al azar de la población, por ejemplo, el 3. Entonces, aquí elige al azar y se llama por torneo, ¿ok? Directamente elige al azar sin importar si es más alto o no, ¿ok? La selección por rango, los individuos se ordenan de función de fitness y la probabilidad que tiene de reproducirse va según su posición. Entonces, voy ordenando de mayor a menor o de menor a mayor, o sea, en su forma inversa, menor a mayor o mayor a menor, como yo quiero, y voy a seleccionar los primeros o los últimos. Entonces, voy a elegir los que son mayores o los que son menores, dependiendo cuál es el criterio que voy a utilizar. ¿Okay? Esa es la selección por rango. ¿Okay? Y la que usa presión básicamente es un valor que puede estar numerado de 0,1 a 0,3, por ejemplo, y decirle la presión es tanto, y eso está obligando a que seleccione ciertas características que tengan en rango de tanto a tanto. Entonces dice, cuando más alta sea la presión, menos individuos serán seleccionados para la siguiente generación. Estoy presionando, estoy exigiendo a que tengan ciertos valores, entonces estoy limitando también ahí. Entonces, esto se pone como una variable que se denomina presión en el algoritmo y está presionando a que se elija ciertas características. Esta es otra forma de resolver, ¿ok? Y luego existe el crossover y hay varios mecanismos para seleccionar, ¿ok? Y por ejemplo, en este individuo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, entonces puedo decir, uso un pivot que es al azar, que puede moverse en cualquiera de las direcciones, desde el 2 hasta el 1 o desde el 4 hasta el 6, y trazo una línea ahí y copio en el hijo estas características del padre y copio estas otras características de la madre. ¿Okay? Al azar entonces se genera eso. Entonces dice, cada vez que se han seleccionado los mejores individuos, el crossover consiste en mezclar el material genético de estos para crear nuevos individuos. La forma más sencilla de hacerlo es mediante un one point crossover, que es esta línea que ven aquí. Consiste en elegir un punto al azar de los individuos e intercambiar el material genético a partir de esa posición. El crossover nos ayuda a encontrar nuevas soluciones al problema. Es por eso que hay que mutar el material genético con los nuevos individuos, es decir, hay añadir ciertas variaciones al azar. ¿Okay? Lo que pasa es que si tienen una población y siempre se repiten estos valores, probablemente la mezcla de estos valores no generen una solución aceptable o óptima. Entonces, para eso se debe generar un valor al azar que no sea ni del conjunto de los padres ni del conjunto de las madres. Y bueno, y ahí dice, te estarás preguntando, pero ¿qué pasaría si hubiera unas mutaciones? Supongamos que el modelo sería 1, 1, 1, 1, como ven ahí. Los individuos elegidos serían estos que están acá, esto y esto. No hay ninguna forma de mezclar el material genético de estos individuos que pueda obtenerse al modelo. Entonces,
está aplicando como es. Hay veces que ni el padre ni la madre nos generan algo nuevo. Entonces, en una población de alemanes, eh, no va a nacer nadie con características de un latino, salvo que se genere una mutación, ¿ok? Se refiere a eso, ¿ok? Y bueno, y ahí termina entonces esta sección y tienen las explicaciones aquí de este algoritmo. Ok, tienen la explicación de ese algoritmo ahí. Y que voy a pasar rápidamente a explicar a través del enlace que les proporciono aquí. Entonces aquí a través de este enlace tienen acceso aquí. Y acá tienen todas las explicaciones de qué es lo que hace este algoritmo, ¿no? Entonces, esta es una aplicación del algoritmo genético. ¿Okay? Vamos a pasar a explicar rápidamente esto para poder entender. Necesitamos un modelo que es el objetivo a alcanzar. Y ven esta matriz que está aquí y tienen 2, 1. Este es lo que yo tengo que llegar como resultado. ¿Okay? Y dice largo 10, la longitud del material genético de cada individuo. Entonces, estos son los materiales genéticos de esos individuos. En este caso, todos tienen que tener 1. Como ven, la cantidad de individuos que habrá en la población va a ser de 10. Se le pone un pressure de 3. Entonces, vamos a seleccionar 3 de los más altos. Las genéticas de los más altos. Y una condición de mutación change que es 0,2, que es básicamente cada 0,2% entonces se va a generar una mutación. ¿Okay? Bueno, aquí imprime el modelo y este es nuestro modelo al cual queremos llegar. Luego vamos a crear los individuos y se generan individuos al azar. Esta es la función para crear el individuo. Es una función y crean números randómicos que van desde 0 a 9. ¿Ok? Entonces van a crear de 0 a 9 10 individuos. ¿Ok? Y necesitamos crear una población y entonces va a retornar el rango de los individuos. Entonces va a generar esos individuos, esta población. Está separada cómo se crea un individuo y cómo se crea una población según la definición para que ustedes puedan tener uno y otro. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es simplemente crear una población inicial. Bueno, y se calcula el fitness y aquí se elige el fitness más. Digo, aquí se calcula el fitness y básicamente según sea más parecido al modelo, entonces se va a sumar 1 a su etiqueta o peso. Entonces, si todos esos individuos tienen todo, o sea, si toda la población tiene todo 1, entonces va a tener el mayor fitness o mayor peso, ¿ok? Y si no, va a tener menor peso, ¿ok? Entonces es eso. Y bueno, y aquí ocurre la selección y la reproducción están metidas en el mismo algoritmo y básicamente acá lo que hace es ordenar esos individuos según el fitness que les corresponde y ordena en un vector y le aplica el pressure. Entonces se selecciona un grupo de ellos, que son de 3 en este caso. Si nos vamos acá, a ver, pressure 3, entonces de esa lista de 10 elementos elegimos 3. 3 individuos. Tenemos 10 individuos, elegimos 3, ¿ok? 3 características, ¿ok? Y bueno, y ahí tenemos entonces la mezcla. Y aquí vamos a elegir ciertas características del padre y de la madre. Eso es lo que se hace aquí. A través de ese pivot que vimos en la imagen, ¿verdad? Más o menos
utiliza este para, eh, para hacer el crossover en la mutación, que básicamente sería el crossover sería la mezcla. Entonces genera ese punto pivot acá y separa un grupo y separa el otro grupo. Entonces separa las genéticas del padre y de la madre, como ven aquí. De esa población genera cierta genética del padre y de la madre. ¿Okay? Es una forma de poder hacerlo, entonces es válido. Se puede hacer de otra forma. Ustedes pueden seleccionar directamente esos valores sin tener que aplicar esto que está aquí. Directamente seleccionar los que son los que tienen valores más altos y no aplican esto, pero según el ejemplo hace esto. ¿Okay? Y bueno, y después la mutación es generar en esos individuos que tienen valores de 0 a 9 directamente valores randómicos. Entonces cambia uno de esas características. Supóngase ustedes, el padre tiene color de ojos negros y la madre tiene marrones. Y muta a uno de color verde que son los hijos, ¿ok? Entonces mutan esas características. Crean nuevos números randómicos, ¿ok? Y eso es lo que hace esta función de mutación, ¿ok? Y, y este es el algoritmo principal ya todo resumido. Primero crea una población que es más o menos la que se debería parecerse a nuestro algoritmo que tenemos aquí. Crea una población inicial, evalúa y luego entra a repetir la selección, el cruzamiento, la mutación y de vuelta a la evaluación, la selección, etc. ¿Okay? Eso sería esta parte donde básicamente creamos una población inicial. Esta es la población inicial. Fíjense aquí con los valores ya creados. Al crearse la población inicial, ninguno se parece al modelo, que sería todo uno, ¿ok? Sería todo uno. Eso es lo que yo estoy queriendo llegar, ¿ok? Y para eso voy entonces a ir iterando y ir cambiando estos valores, y ir cambiando esos valores hasta que se parezcan a lo que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces, acá se evoluciona la generación, entonces va en un rango que va desde 1 hasta 1000 y ahí entonces voy a seleccionar y reproducir, colocar las mutaciones y mostrar cada iteración de eso hasta que termine. Y van a darse cuenta, fíjense que aquí en la población final ya están completamente ya cambiados. Fíjense que de repente este, por ejemplo, no es parecido al modelo. Y mi objetivo final es que todos estos números sean unos, ¿ok? Porque eso está definido en el modelo. En el modelo que está acá arriba mismo. Ahí, donde dice modelo, ¿ok? Entonces, este es a partir de un modelo. En que pueden, por ejemplo, utilizar este mismo tipo de algoritmo. Por ejemplo, en encontrar la clave de un usuario. Entonces, el modelo en sí sería la clave del usuario. Ave de usuario. Y acá va a ser las letras, evidentemente. Y luego este mismo algoritmo va a tratar de buscar, un algoritmo de búsqueda, va a tratar de buscar la solución. Y si tenemos suerte, entonces va a mostrarnos acá al final la serie de letras que se parezca más o menos a la clave que nosotros hayamos creado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, asterisco, asterisco 23. Esa sería mi clave y yo tendría que colocar eso en mi modelo y aplicar este mismo esquema de algoritmos y que al final me encuentre esa clave. ¿Okay? Se lo puede aplicar acá.
Si se dan cuenta, es una variación del algoritmo de fuerza bruta. ¿Qué es lo que hace la fuerza bruta? Eh, Va introduciendo n cantidad de letras, números, lo que sea, para buscar la solución y va armando un árbol. Y en ese árbol va descartando o va recorriendo hasta que encuentre la solución. ¿Ok? Puede darse el caso que no encuentre la solución y queda un ciclo infinito. ¿Ok? O puede ser que sí encuentre y el tiempo que tarda en encontrar sea bastante alto. Por eso existen otros algoritmos, como los algoritmos que estamos viendo, que son de optimización, que son mucho más rápidos y eficientes que los algoritmos de fuerza bruta. ¿Ok? Entonces con esto terminamos la clase y espero les pueda servir un poco para poder entender ese tipo de algoritmos. Tienen este algoritmo que pueden ir ejecutando paso por paso en Python. Pueden ver, está bien explicado acá todo el proceso. Nada más ir leyendo cada uno de las partes que está bien explicadas aquí y para poder entender un poco cómo hace el algoritmo. ¿Okay? Si encuentro, tenía otro, creo que tengo también otra aplicabilidad de algoritmos genéticos. Si encuentro también, luego les puedo buscar y si encuentro el Google Colab de esto, que es parecido al algoritmo genético, también les paso como ejemplo para que puedan tener también. ¿Okay? Pero por de pronto es esto. Bueno, y hasta acá la clase entonces, y como les dije, la prioridad es enfocarse en terminar el trabajo de 10 puntos para entregar. Entonces, les dejo habilitado eso para que puedan tener acceso a eso. Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos y puedan dedicar su tiempo en resolver la búsqueda de ese algoritmo, ¿ok? Digo, de cómo realizar el trabajo práctico, ¿ok?